Imagina por un segundo el sonido, un zumbido grave, eléctrico, que no se parecía a nada que hubieras escuchado antes. Un olor a ozono, a metal caliente y a poder puro. Los periódicos de los años 20, con sus titulares de tinta corrida, la bautizaron el monstruo eléctrico. Y no era para menos. Era una locomotora capaz de trepar montañas donde el vapor, con todo su humo y furia, simplemente se ahogaba y se rendía. No era alemana, no venía de los talleres de Inglaterra. Esta bestia de más de 150 toneladas nació para rugir con electricidad pura en las cumbres de Maltrata, en Veracruz, conquistando pendientes que la lógica decía que eran imposibles. ¿Te imaginas el impacto de verla pasar por primera vez? Hoy vamos a desenterrar la leyenda de este gigante olvidado, el coloso eléctrico que no solo cambió el ferrocarril en México, sino que reescribió las reglas para toda América. Este monstruo no solo dominó las rutas más salvajes de nuestro país por décadas. Se convirtió, en secreto, en el laboratorio de pruebas de una de las compañías más poderosas del mundo, la Union Pacific. Te lo juro, ingenieros gringos, con sus sombreros y sus libretas, cruzaban la frontera solo para verla funcionar, para entender su magia. ¿Qué demonios tenía esta máquina que la hacía tan especial? ¿Por qué las locomotoras de vapor, esos titanes de hierro que construyeron naciones, se quedaban sin aliento donde esta bestia apenas empezaba a calentar? Y la pregunta más importante, ¿cómo es posible que una proeza de la ingeniería tan revolucionaria, un orgullo nacional, haya quedado sepultada bajo el polvo del olvido? Prepárate, porque la historia del monstruo eléctrico de las montañas mexicanas va a cambiar tu idea de lo que éramos capaces de hacer. Esto no es solo un cuento de trenes, es la prueba de que en el México de principios del siglo XX, la palabra imposible era solo una opinión. Historias como estas son frágiles, se pierden con el tiempo, se borran de los libros. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Tu clic es un voto para que estas memorias sigan vivas. Ahora sí, vámonos tendidos. Para entender al monstruo, primero hay que entender a su creador indirecto, un gigante llamado Union Pacific. Todo empezó mucho antes, en un Estados Unidos roto por la guerra. En 1862, mientras los cañones sonaban, el presidente Abraham Lincoln firmó la Pacific Railroad Act. La misión era una locura para la época, construir una vía de acero que cruzara todo el continente. Era un proyecto que desafiaba a la naturaleza misma. Miles de kilómetros de rieles sobre praderas infinitas, desiertos que te quemaban los ojos y montañas que parecían tocar el cielo. La Union Pacific no solo estaba uniendo un país, estaba encogiendo el planeta. Cuando esa línea se completó en 1869, con el famoso Golden Spike clavado en Promontory Summit, Utah, el mundo entero contuvo la respiración. El sonido del martillo se escuchó por telégrafo en todo el país. Era el inicio de una nueva era. Las locomotoras de vapor eran las reinas indiscutibles de este nuevo mundo. Bestias de hierro y fuego que arrastraban el progreso a donde fuera. Pero tenían un talón de Aquiles, un enemigo que no podían vencer con fuerza bruta, la altitud. Las montañas. Y aquí es donde nuestra historia se cruza con la de ellos. Mientras la Union Pacific conquistaba el oeste, sus ojos empezaron a mirar al sur, a un México que hervía de actividad. Durante el Porfiriato, nuestro país se estaba cosiendo con hilos de acero a una velocidad de vértigo. El ferrocarril mexicano, el Chihuahua al Pacífico, nombres que sonaban a modernidad, a un futuro brillante. Estaban tejiendo una red a través de una geografía que era un verdadero infierno para los ingenieros. La Union Pacific no vio un competidor, vio una oportunidad de oro. Empezaron a firmar acuerdos con las empresas mexicanas, no solo para mover carga, sino para intercambiar secretos. Era una colaboración técnica de altísimo nivel. Los ingenieros gringos venían y se quedaban con la boca abierta viendo las soluciones que los mexicanos improvisaban para tender vías sobre barrancas que parecían no tener fondo. A cambio, nosotros teníamos acceso a su tecnología, a sus métodos. Era una simbiosis perfecta que la historia oficial casi no cuenta. Para la Union Pacific, México no era solo un socio comercial, era su campo de prueba secreto. Un laboratorio a escala real, con las condiciones más extremas del continente, donde podían probar sus ideas más locas lejos de miradas curiosas. ¿A poco no suena a película? Pero a principios del siglo XX,
tanto en las rocallosas de Estados Unidos como en la Sierra Madre de México, los ingenieros de ambos países se topaban con la misma pared, un dolor de cabeza monumental que el vapor ya no podía curar. Las locomotoras de vapor eran una maravilla en terreno plano, un espectáculo de fuerza y ruido que nos fascinaba a todos. Pero cuando la vía se empinaba y la montaña enseñaba los dientes, el vapor se ahogaba. Se volvía un gigante con pies de barro. Las calderas hervían hasta el límite, el metal crujía bajo la presión y las ruedas patinaban sobre el riel con un chillido que te calaba los huesos. El consumo de agua y carbón se iba a las nubes. Y lo peor, te lo juro, era el terror de los túneles. En esos pasajes oscuros y estrechos, el humo y el hollín se volvían una trampa mortal. El aire se hacía tan denso que podías masticarlo, y la tripulación luchaba por cada bocanada de oxígeno. Los ingenieros se rompían la cabeza buscando soluciones. Ponían locomotoras más grandes, calderas que parecían a punto de reventar, o incluso 2 o 3 máquinas empujando y jalando el mismo tren en un esfuerzo titánico. Pero la montaña siempre ganaba. Nada era suficiente, hasta que un susurro de modernidad empezó a correr por los cables de cobre, la electricidad. Pero antes de que México diera el salto, la respuesta llegó desde el norte, desde las heladas montañas de Estados Unidos. El primer gran experimento que lo cambió todo ocurrió en 1909, en el túnel Cascade del Great Northern Railway. Un túnel que atravesaba las montañas Cascade en Washington y que era, sin exagerar, un infierno en la tierra para los ferrocarrileros. Las locomotoras de vapor lo llenaban de un humo negro y tóxico. ¿Te imaginas el terror de sentir que te quedas sin aire en plena oscuridad, rodeado del estruendo de la máquina? Los maquinistas y fogoneros se desmayaban en sus puestos. Hubo muertes. La situación se puso color de hormiga, y el Great Northern tomó una decisión que sonaba a locura: electrificarlo todo. Instalaron kilómetros de catenarias, esos cables aéreos que zumbaban con poder, alimentando locomotoras que parecían venidas del futuro. Los resultados fueron un golpe en la mesa. Las máquinas eléctricas cruzaban el túnel en un silencio casi fantasmal, sin humo, sin sobrecalentarse y con una fuerza que dejaba en ridículo al vapor. El costo operativo se desplomó. La noticia corrió como pólvora en toda la industria. Si había funcionado en las brutales montañas de Washington, ¿podría funcionar en otros lugares? ¿Podría funcionar en la Sierra Madre Oriental de México? La respuesta, afortunadamente, no tardó en llegar. Y claro, esa pregunta llegó a los despachos de Ferrocarriles Nacionales de México. Durante los años 20, la compañía empezó a coquetear con la tracción eléctrica en sus tramos más salvajes. El candidato perfecto, el dolor de cabeza número 1, era la legendaria línea México-Veracruz, específicamente en el tramo de las Cumbres de Maltrata, entre Orizaba y Esperanza. Si alguna vez has manejado por esa carretera, con su neblina y sus curvas de infarto, sabes de lo que hablo. Ahora imagina una vía de tren ahí. Es una de las pendientes más agresivas de todo el continente. Un verdadero muro de roca y vegetación. Ahí, las locomotoras de vapor gemían, se arrastraban casi pidiendo clemencia para subir los trenes. Quemaban cantidades industriales de carbón y se bebían el agua de los ténderes a una velocidad alarmante. Las fallas eran el pan de cada día. Era un cuello de botella para el progreso. Ferrocarriles Nacionales sabía que no podía seguir así. La carga que se movía entre el puerto más importante del país y la capital era la sangre de la economía mexicana. No podían permitirse una arteria tan débil. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Porque fue entonces cuando tomaron la decisión más audaz de su historia: electrificar. Iban a transformar esa montaña en un laboratorio de ingeniería a cielo abierto. Para una hazaña así, necesitaban lo mejor de lo mejor. No había tiempo ni tecnología en México para inventar estas máquinas desde cero. Así que voltearon al norte y llamaron a los 2 titanes de la industria, los que ya le habían ganado a las rocallosas. General Electric y Westinghouse. Estas 2 compañías eran los gigantes que le vendían los motores a la Union Pacific. Así que domar montañas era su especialidad. Sabían perfectamente lo que se necesitaba para no fracasar. Lo más curioso es que muchos de los componentes, los pantógrafos que rozaban los cables, los motores de tracción, los controles, eran prácticamente hermanos gemelos de los que se usaban en las locomotoras gringas. Era tecnología probada en batalla, lista para el desafío mexicano.
Fue la prensa de la época, en periódicos como El Universal, la que les puso el apodo que se quedaría para siempre, los monstruos eléctricos. Y la neta, no era ninguna exageración. Cuando la gente de los pueblos veía pasar esas moles por primera vez, se quedaba con la boca abierta. Eran enormes, imponentes, y en lugar del familiar chaca-chaca del vapor, emitían un zumbido profundo y constante, un sonido que olía a futuro, a electricidad pura. El apodo se les pegó a la piel. Era el monstruo que sí podía subir la cumbre. Entre 1922 y 1925, el puerto de Veracruz vio desembarcar a las primeras de estas bestias. Eran los modelos tipo Boscap de General Electric. La gente se juntaba en los muelles solo para verlas, era todo un acontecimiento. Y así eran. Parecían lingotes de acero con ventanas, sin una sola curva elegante. Nada que ver con la estética romántica del vapor. Estas máquinas no estaban hechas para ser bonitas, estaban hechas para ser brutales. Pura función, puro músculo eléctrico. Y debajo de esa carcasa de metal remachado, latía un corazón de 3000 voltios de corriente continua. Para que te des una idea, esa era una cantidad de energía absurda para la época, suficiente para alimentar un pueblo entero. Y toda esa fuerza estaba a punto de desatarse contra las montañas de Veracruz. Te lo juro, estas locomotoras no eran cualquier cosa, fueron las pioneras en toda América Latina. Nadie más en el continente se había atrevido a usar tracción eléctrica a esta escala. Era otro México, uno que se atrevía a mirar al futuro de frente. Y lo más fascinante es que se adelantaron a su tiempo. Crearon lineamientos técnicos que la mismísima Unión Pacific, el gigante gringo, usaría años después en sus propios túneles de alta montaña. México estaba, literalmente, en la vanguardia mundial de la tecnología ferroviaria eléctrica. ¿Te imaginas el orgullo de esa época? Ingenieros mexicanos y estadounidenses trabajaban hombro con hombro en las vías de Veracruz, documentando cada prueba, cada falla, cada pequeño éxito. Era una hermandad forjada en grasa y voltaje. De ahí nació el apodo que lo definió todo, el monstruo eléctrico. La prensa mexicana de los años 20 no se cansaba de hablar de él. Los reporteros describían con asombro a estas bestias de más de 150 toneladas de puro poderío. Describían cómo emitían un zumbido metálico, profundo y vibrante, que se sentía en el pecho cuando atacaban pendientes imposibles del 4.7%. Para que te des una idea, una pendiente así significa que por cada 100 metros que avanzas, subes casi 5 metros. No suena a mucho, ¿verdad? Pero cuando arrastras cientos de toneladas de carga a tus espaldas, eso, amigo mío, es escalar una montaña de acero. El sonido era inconfundible. Se te metía en los huesos. No era el clásico silbato y el resoplido del vapor, no. Era un zumbido eléctrico constante, casi hipnótico, que olía a ozono y a metal caliente. Un sonido mezclado con el chirrido agudo de los motores de tracción y el roce del acero contra el acero. La gente en los pueblos cercanos, como Maltrata o Aculcingo, ya sabía cuándo venía el monstruo. Podían escucharlo desde kilómetros de distancia, un murmullo que crecía hasta convertirse en un rugido. Y cuando pasaba, todo se detenía. La gente salía de sus casas solo para verlo pasar. Era un espectáculo de la modernidad. Y fue justo ahí, en el tramo de Maltrata a las cumbres de Aculcingo, donde el monstruo eléctrico demostró de qué estaba hecho. Ese se convirtió en su campo de batalla definitivo. Un lugar que era, y sigue siendo, uno de los escenarios ferroviarios más brutales de todo el continente. La línea serpentea por montañas que parecen paredes. Cruza barrancos que te quitan el aliento y se mete en túneles angostos, tallados a pura dinamita en la roca sólida. Era el infierno para las viejas locomotoras de vapor. Ahí, las máquinas de vapor se recalentaban con una facilidad pasmosa. Los maquinistas tenían que parar constantemente, con el calor de la caldera pegándoles en la cara, para dejar que todo se enfriara, para recargar agua, para limpiar las cenizas que lo ahogaban todo. Cada viaje era una lucha. Pero las eléctricas cambiaron el juego por completo. Subían la misma pendiente sin detenerse, sin quejarse, sin perder un gramo de potencia. El zumbido era constante, poderoso, implacable. Los tiempos de viaje se redujeron a la mitad. La cantidad de carga que se podía mover se disparó.
Las eléctricas demostraron ser mucho más eficientes, mucho más confiables y, sobre todo, mucho más seguras. Fue una victoria aplastante de la electricidad sobre el vapor, en el terreno más difícil que México podía ofrecer. Y aquí viene un dato que pocos conocen. Aunque las locomotoras eran operadas por Ferrocarriles Nacionales de México, su corazón eléctrico venía de muy lejos. Parte de los equipos cruciales procedían de talleres asociados a General Electric en un lugar llamado Schenectady, Nueva York. Schenectady era la capital mundial de la industria eléctrica pesada. De ahí salían los generadores, los motores y los transformadores que luego cruzaban la frontera en tren, rumbo a las montañas de Veracruz. Pero no creas que era una simple compra. No era solo importación pasiva. Los técnicos mexicanos viajaban hasta Schenectady para capacitarse directamente en las fábricas. Y los ingenieros gringos venían a México para supervisar las instalaciones y entrenar a nuestras cuadrillas. Se crearon talleres especializados aquí, en Orizaba, para mantener y reparar estos equipos tan complejos. Fue una verdadera operación compartida entre dos países. Una colaboración técnica que casi nadie menciona en los libros de historia, pero que fue fundamental para el futuro de los ferrocarriles en ambas naciones. Era la prueba de que, cuando había voluntad, podíamos construir cosas increíbles juntos. Pero había una razón técnica, una razón de vida o muerte, que lo justificaba todo. En esas pendientes largas y, sobre todo, en esos túneles estrechos, las locomotoras eléctricas eliminaban el problema del humo, del hollín y de la falta de oxígeno. Y esto no era un detalle menor. Te lo juro, era algo crítico. Las viejas locomotoras de vapor eran hornos andantes. Consumían oxígeno y vomitaban enormes cantidades de dióxido de carbono y monóxido de carbono, un asesino silencioso. Imagínate estar dentro de un túnel largo y mal ventilado, como el túnel del Infiernillo. El humo negro lo llenaba todo, no podías ver ni tus propias manos. El aire se volvía irrespirable. Hubo casos documentados de tripulaciones enteras que se desmayaban o, peor, morían asfixiadas ahí dentro. La montaña no perdonaba. Las locomotoras eléctricas no tenían este problema. No quemaban nada. Dentro del túnel, el aire era limpio. Los maquinistas podían respirar tranquilos, los túneles se mantenían limpios y, como un extra, el mantenimiento de la vía era mucho menor, porque ya no había cenizas ni carbones al rojo vivo cayendo sobre los durmientes de madera. Era, simplemente, una solución superior en todos los aspectos. Pero para que ese monstruo eléctrico pudiera rugir, se necesitaba un milagro invisible. Una red de venas de cobre y acero que le diera vida. Se levantó una infraestructura eléctrica masiva, casi de la noche a la mañana. Imagina el zumbido constante de la electricidad en el aire, un sonido nuevo en el campo mexicano. Se construyeron subestaciones eléctricas, como pequeños templos de poder, cada 10 kilómetros a lo largo de toda la ruta. ¿Te acuerdas de haber visto esas casetas de ladrillo junto a las vías? Eran el corazón del sistema. Estas subestaciones tomaban la corriente salvaje y la domaban, la regulaban para alimentar las catenarias, esos cables aéreos de los que las locomotoras bebían su energía con el pantógrafo. Pero la pregunta del millón era, ¿de dónde salía tanta luz? La respuesta estaba en la fuerza de la naturaleza misma. Venía de plantas hidroeléctricas como la de Río Blanco, en Veracruz. No era cualquier planta, fue una de las primeras en toda América Latina construida específicamente para mover trenes. Usaba la furia del agua que bajaba de las cumbres para generar la electricidad que alimentaría a esas bestias de acero. Era un sistema perfecto, un círculo de poder que nacía en la montaña para conquistar la montaña. La inversión fue, te lo juro, monumental. Pero los resultados, esos hablaron por sí solos. Y luego vino la sorpresa que nadie vio venir, la durabilidad. Algunas de las primeras locomotoras eléctricas, las llamadas cajas de zapatos por su forma, operaron por más de 30 años. Piénsalo bien, 30 años subiendo y bajando sin descanso, arrastrando miles de toneladas. Operaban bajo el sol que rajaba las piedras en Esperanza y la humedad que te calaba los huesos en Orizaba. Lluvia, polvo, frío, nada parecía detenerlas. Estas máquinas demostraron una resistencia que dejó con la boca abierta hasta a sus propios fabricantes en Estados Unidos. Era otro nivel de aguante. Las locomotoras de vapor de la época, con todo su romanticismo, tenían una vida útil de 15
quizá 20 años antes de necesitar una reconstrucción mayor que costaba un dineral. Las eléctricas simplemente duraban el doble. ¿Y cuál era el secreto? Tenían muchas menos partes móviles que se pudieran romper. No había calderas que se picaran por el óxido, ni cilindros de vapor que se desgastaran con la fricción. Se acabó el drama de las válvulas y las bielas complejas. Los motores eléctricos eran brutalmente sencillos y robustos. Con su mantenimiento, te lo juro, podían funcionar por décadas. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Pero aquí viene lo bueno, el momento en que los estadounidenses vinieron a México a aprender. Entre 1926 y 1928, cuando la electrificación mexicana ya era una leyenda, ingenieros de la Unión Pacific visitaron nuestras vías. Y no venían de vacaciones. Venían a estudiar la eficiencia de nuestro sistema. ¿Te imaginas eso? La Unión Pacific, uno de los ferrocarriles más poderosos del mundo, mandando a sus mejores hombres a las montañas de Veracruz para tomar notas. No venían a enseñar, venían a aprender. Los reportes técnicos que escribieron al volver a casa se convirtieron en la Biblia para electrificar sus propios patios y túneles en Estados Unidos. México no era solo un cliente, nos habíamos convertido en un laboratorio a escala real. Nuestras montañas eran el escenario perfecto. Las pendientes, la altitud, el clima, eran condiciones tan extremas que ponían a prueba la tecnología como en ningún otro lugar. Los datos que se generaban aquí eran oro puro para los ingenieros que estaban diseñando la siguiente generación de locomotoras. Fue un intercambio de conocimiento de verdad, de igual a igual. Y había más, había una innovación casi secreta escondida en las cabinas. Las locomotoras mexicanas usaban controladores de unidad múltiple. Esto, que hoy suena normal, en los años 20 era ciencia ficción. Permitía que un solo maquinista, desde una sola cabina, controlara varias locomotoras conectadas entre sí como si fueran una sola. Un solo cerebro, un solo corazón de acero. Imagina tener que subir una carga pesadísima por las cumbres. Antes, necesitabas 3 locomotoras, cada una con su propia tripulación, tratando de coordinarse a gritos o con señales. Ahora, el maquinista de la locomotora líder movía una palanca, y los motores de las 3 máquinas respondían al unísono, con una precisión milimétrica. Esto no solo aumentó la eficiencia de una forma brutal, también hizo la operación muchísimo más segura. Los ferrocarriles gringos adoptaron esta tecnología masivamente en las décadas siguientes. Hoy es el estándar en todo el mundo, pero se perfeccionó aquí, en la batalla diaria contra las cumbres de Maltrata. Y todo esto creó algo más profundo, una conexión industrial que construyó puentes, no muros. Muchas de las piezas eléctricas venían de Estados Unidos, sí, pero se ensamblaban y se les daba mantenimiento en talleres mexicanos. Esta fue una de las primeras grandes colaboraciones técnicas entre los dos países. No era solo comprar y usar. Era recibir los componentes, oler la grasa y el metal nuevo y aprender a armarlos. Era aprender a mantenerlos, a repararlos con lo que tuvieras a la mano y, con el tiempo, a mejorarlos. Los talleres de Orizaba y de otras partes del país se convirtieron en verdaderas universidades de conocimiento técnico. Se formó la primera generación de electricistas ferroviarios mexicanos, de técnicos en motores de tracción, de especialistas que entendían esos monstruos por dentro y por fuera. Se crearon manuales en español, se adaptaron herramientas, se inventaron soluciones mexicanas para problemas mexicanos. No era dependencia tecnológica. Era una transferencia activa de conocimiento. No éramos simples clients. Y estábamos aprendiendo a dominar el futuro. México estaba construyendo capacidades industriales de verdad, capacidades que se podían tocar. Pero justo en ese momento de orgullo, el futuro cambió de rumbo. El principio del fin llegó con un rugido distinto, el del motor diésel que apareció en el horizonte. A mediados de los años 50, el avance de los motores diésel eléctricos se volvió imparable, y de un plumazo, desplazó la necesidad de electrificar montañas enteras. ¿Te das cuenta? Todo ese esfuerzo titánico de ingeniería, de pronto ya no era la única solución. Las locomotoras diésel eléctricas eran una maravilla de la ingeniería híbrida, combinaban lo mejor de dos mundos. Tenían un motor diésel brutal que generaba su propia electricidad, y esa electricidad alimentaba los motores de tracción en los ejes, igual que sus primas eléctricas.
No necesitaban catenarias ni subestaciones carísimas. Su autonomía era total. Podían operar en cualquier vía olvidada por la mano de Dios, sin infraestructura especial. Eran casi tan eficientes como las eléctricas puras en potencia bruta. La neta, eran la solución perfecta. Para Ferrocarriles Nacionales de México, el diésel eléctrico era una bendición económica. Se acabó el sueño de invertir millones de pesos en electrificar cientos de kilómetros de vías. Ahora podías comprar una locomotora General Motors o Alco, ponerle diésel y mandarla a trabajar al día siguiente a cualquier ruta del país. La flexibilidad operativa era, sencillamente, incomparable. Y así, poco a poco, los monstruos eléctricos empezaron a ser reemplazados. El zumbido silencioso de la electricidad fue ahogado por el estruendo de los nuevos titanes. No se fueron porque fueran malos, al contrario, eran magníficos. Se fueron porque la tecnología había avanzado y había encontrado una solución más práctica, más barata. Era el progreso, y el progreso a veces es cruel con sus propios hijos. El último suspiro de una era. El fin del servicio totalmente eléctrico llegó sin hacer mucho ruido, a lo largo de los años 50 y 60. Los monstruos eléctricos fueron sustituidos paulatinamente por esas locomotoras diésel que no necesitaban ni cables ni subestaciones. Era como ver a un viejo campeón ceder el ring a un peleador más joven y versátil. Algunas de las locomotoras eléctricas originales, como la 1028, fueron reacondicionadas y movidas a otros tramos más planos. Otras simplemente fueron retiradas del servicio. Las arrumbaron en patios de chatarra, bajo el sol y la lluvia, esperando el soplete. Te lo juro, era el fin de una era. La era del monstruo eléctrico que había conquistado las cumbres de Maltrata había terminado. Pero no desapareció sin dejar una huella profunda, casi como un fantasma en la máquina. Los ingenieros mexicanos que se habían partido el lomo con estas máquinas, los que aprendieron a domar el alto voltaje en las montañas, llevaron todo ese conocimiento a las nuevas generaciones de locomotoras. Eran los maestros de Nonoalco, los técnicos de Buenavista, su sabiduría no se fue a la chatarra. Los principios de tracción eléctrica, el control fino de los motores, el manejo de potencias que parecían de ciencia ficción, todo ese ADN tecnológico se incorporó directamente en el diseño de las nuevas diésel eléctricas. El monstruo eléctrico murió, sí, pero su legado, su alma, vivió en cada locomotora que vino después. El cuerpo se fue, pero el fantasma se quedó en los rieles. Hoy, si quieres ver el testimonio que sobrevivió al olvido, tienes que ir a Puebla. Una de esas locomotoras eléctricas originales, la número 1001, se conserva parcialmente en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Es un testimonio oxidado, sí, pero orgulloso de esa era eléctrica. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarla, por favor, hazlo. No la veas como un simple fierro viejo. Párate frente a esa máquina enorme, siente el frío del acero. Piensa en lo que representó. Piensa en los ingenieros mexicanos y gringos trabajando codo a codo, con sus reglas de cálculo y sus planos enrollados. Piensa en los maquinistas que la condujeron montaña arriba, día y noche, con el corazón en la garganta en cada curva. Imagina las toneladas de café, de maíz, de acero que movió, los pasajeros que transportó, las montañas que conquistó con un zumbido casi silencioso. ¿A poco no era otra cosa? No es solo un pedazo de metal, es un monumento a lo que México era capaz de lograr cuando tenía visión. Cuando invertía en tecnología de punta y cuando colaboraba con sus vecinos en proyectos que nos ponían en el mapa. Es un recordatorio de que hubo un tiempo, un breve y brillante momento, en que México estaba en la vanguardia de la ingeniería ferroviaria mundial. Un tiempo que parece tan lejano hoy, y el legado cruzó continentes. El apodo, monstruo eléctrico, se quedó grabado en el imaginario del ferrocarrilero mexicano. Se volvió sinónimo de poder, de ingeniería avanzada. Era un nombre que imponía respeto. Hasta el día de hoy, cuando alguien en México habla de una locomotora especialmente poderosa, a veces la llaman un monstruo. Es un apodo que sobrevivió a las máquinas que lo inspiraron. Pero el legado va mucho más allá de las palabras. La experiencia mexicana en las cumbres de Maltrata sirvió para demostrarle al mundo que la electricidad podía conquistar las geografías más salvajes. Fue un precedente que inspiró electrificaciones posteriores en los túneles helados de los Alpes suizos.
En los Andes, donde locomotoras eléctricas suben a alturas que le darían mal de montaña a cualquier máquina de vapor. O en los Apalaches de Estados Unidos, donde la tracción eléctrica movió carbón durante décadas. México no solo participó en la revolución de la electrificación ferroviaria. México fue pionero. Fuimos el laboratorio. Fuimos el ejemplo a seguir. Pero ahí no termina la historia. Porque hay algo más profundo, algo más importante que los datos técnicos y las cifras de potencia. El monstruo eléctrico representa un momento en la historia de México donde el país apostó por el futuro sin miedo, donde se invirtió en infraestructura de clase mundial, donde se colaboró con otros países en proyectos que beneficiaban a todos. Representa una época donde la ingeniería mexicana no solo importaba tecnología, la adaptaba, la mejoraba, la dominaba. Era una especie de soberanía tecnológica que se sentía en el aire. Pensemos en el contexto. Imagínate la escena, estamos hablando de los años 20. En México el olor a pólvora de la revolución apenas se disipaba entre el polvo de los caminos. El país estaba en ruinas, levantándose de sus propias cenizas, y aún así, tuvo la visión y el coraje de embarcarse en un proyecto de electrificación ferroviaria que era, te lo juro, de vanguardia mundial. Ferrocarriles Nacionales no tomó el camino fácil, no, señor. No se conformó con seguir usando locomotoras de vapor cada vez más grandes y ruidosas. Vio el futuro y, con una audacia que hoy nos parece increíble, decidió construirlo. La colaboración con gigantes como General Electric y Westinghouse no fue una relación de sumisión, fue una asociación de tú a tú. Los mexicanos no eran solo clientes comprando máquinas, eran socios. Socios que aportaban el conocimiento crudo del terreno, de la brutalidad de las cumbres de Maltrata, de las necesidades específicas que ningún manual gringo contemplaba. Los ingenieros mexicanos no eran simples operadores siguiendo instrucciones, eran innovadores natos, resolviendo problemas que los manuales ni siquiera sabían que existían. Y aquí es donde la historia se pone buena, cuando la Union Pacific, uno de los ferrocarriles más poderosos del mundo, mandó a sus técnicos a estudiar el sistema mexicano, no lo hicieron por caridad. ¿Te lo puedes creer? Lo hicieron porque México, nuestro México, tenía algo que enseñarles. Los datos de operación de las locomotoras eléctricas en las montañas mexicanas eran oro puro. Las soluciones que los ingenieros de aquí habían improvisado para problemas de adherencia, de voltaje, de frenado, eran valiosísimas. Era conocimiento real, forjado a martillo en condiciones extremas que no se podían replicar en ningún laboratorio de Schenectady. Piensa en la infraestructura que se levantó de la nada. Esas subestaciones eléctricas que zumbaban con poder cada 10 kilómetros, oliendo a ozono y a progreso. La imponente planta hidroeléctrica de Río Blanco, en Veracruz, dedicada casi exclusivamente a alimentar a estas bestias de acero. Los talleres especializados, donde se aprendía un oficio nuevo y complejo, los programas de capacitación para formar a la primera generación de electricistas ferroviarios. Todo eso era sembrar para el futuro. Era construir capacidades industriales que iban a durar décadas. Era crear empleos calificados, bien pagados, con un orgullo que se sentía en el aire. Y los resultados, claro que se vieron. Las locomotoras eléctricas redujeron los tiempos de viaje entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz de una forma que cambió el juego. Aumentaron la cantidad de carga que podía moverse por ese corredor vital para el país. Hicieron el transporte más seguro, más confiable, más eficiente. Eso no es poesía, eso era crecimiento económico real. Era más comercio, más oportunidades, más dinero en el bolsillo de la gente. El monstruo eléctrico no era solo una maravilla técnica, era una herramienta de desarrollo nacional. Y la durabilidad de estas máquinas, esa es otra historia. Más de 30 años de servicio en condiciones brutales. Eso no es suerte, es pericia. Habla de una calidad de mantenimiento de primer mundo, de técnicos que amaban lo que hacían, de repuestos disponibles, de sistemas de soporte que funcionaban como un reloj. No puedes mantener equipos tan complejos operando por décadas sin tener una infraestructura industrial sólida detrás. Y México, en ese momento, la tenía. Los talleres ferroviarios de Aguascalientes o de Buenavista no le pedían nada a nadie. Eran de clase mundial. Cuando los controladores tipo Multiple Unit Control,
que se probaron y perfeccionaron aquí en México, fueron adoptados masivamente en Estados Unidos, no fue una coincidencia. Fue un reconocimiento. Fue la validación de que las innovaciones desarrolladas y probadas en nuestro territorio funcionaban, que eran superiores, que valía la pena copiarlas. México no solo consumía tecnología, la generaba. Pero entonces, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué una industria tan avanzada, tan exitosa, simplemente desapareció? La respuesta no es simple, y duele. Hay varios factores. El avance tecnológico del diésel eléctrico fue uno, era el canto de sirena de la modernidad. Era más flexible, más barato de implementar en rutas nuevas, más fácil de mantener. No requería la costosísima infraestructura fija de catenarias y subestaciones para expandirse. El diésel era el futuro práctico, pero también hubo otros clavos en el ataúd. Las crisis económicas que golpearon a México en las décadas siguientes hicieron que mantener esa infraestructura eléctrica tan especializada fuera cada vez más difícil. La inversión en mantenimiento y actualización se secó. Los repuestos se volvieron más caros, más difíciles de conseguir. El gigante empezó a sentir el hambre. Las prioridades del gobierno cambiaron. Otras tecnologías, otras industrias, parecían más prometedoras, y lentamente, casi en silencio, el monstruo eléctrico se fue apagando. Su rugido se convirtió en un susurro, y luego, en nada. Hoy, cuando vemos ese ejemplar magnífico conservado en el Museo Nacional,